Uno de los grandes peligros que enfrentamos la gente de fe, y en particular los líderes religiosos, es la rutina. Aunque usted no lo crea, la rutina es un peligro para la gente que ocupa puestos de liderazgo en la iglesia. ¿Y por qué? Porque los líderes religiosos estamos tan cerca del altar y vivimos tan cerca de las cosas que Dios hace, que a veces dejamos de maravillarnos ante los milagros que Dios hace todos los días en la vida de la gente. Y quizá a usted se le haga un poquito difícil relacionarse con lo que yo le estoy diciendo, pero yo le aseguro que este es un peligro real. Por ejemplo, durante una semana cualquiera, un pastor o una pastora ora e intercede por decenas de personas. Y lo que pedimos es que Dios tenga misericordia. Mire, nosotros intercedemos por personas enfermas, por matrimonios en crisis, por personas que nos llaman porque sus hijos están perdidos, por gente que necesita un empleo, por gente que tiene conflictos en su trabajo. Porque a veces usted llega a un trabajo y hay alguien que le odia de gratis. Y esos son algunos de los muchos motivos de oración que nosotros recibimos. Y nosotros clamamos al Señor, y la iglesia clama al Señor, y la iglesia clama al Señor, y en su infinita bondad Dios contesta. Los otros días yo estaba hablando con un pastor retirado nuestro, y usted lo ve y usted dice, está viejito, está frágil, pero se ve de lo más bien. Él estuvo 13 meses en intensivo. 13 meses en intensivo. Lo enterraron, como dijo, 12 veces. La gente, ahora que se va, y le decían a la familia, prepárense que esta semana no pasa. Ahora es el presidente de los ancianos de la iglesia de Sierra Linda, el reverendo Celestino Bula. Los dos días está en casa de mi suegra comiendo. Se supone que él no esté vivo. Acaba de publicar un libro, me dijo que va a publicar otro. Pero entonces, eso nosotros lo vemos todos los días. Todos los días alguien testifica de que se recuperó de una enfermedad, uno ve una pareja que se reconcilió, uno ve jóvenes que cambian su conducta, gente que consigue empleo, y uno ve lugares de trabajo que son transformados por el poder de Dios. El jueves por la tarde yo estaba predicando en casa de una de nuestras hermanas, porque el grupo de visitación estaba allí, y me empieza a vibrar el teléfono mientras yo estoy predicando. Y era nuestra hermana Elizabeth, y Elizabeth tiene un testimonio precioso, porque ella le pidió ciertas cosas al Señor, y cuando fue al cardiólogo, el cardiólogo le dio una larga explicación, y después le dijo, todo lo que ella le había pedido al Señor, se lo concedió. Y todos estos eventos son milagros. El problema es que no los vemos. No los vemos. Estamos tan preocupados con nuestra propia vida que no vemos los milagros que Dios hace. Y a veces hasta nos acostumbramos a lo milagroso. Y alguien viene y dice, pastor, oré al Señor y el Señor me sanó. Y uno dice, pues qué bueno. Como que uno pierde el entusiasmo y se acostumbra a vivir con que la maravilla es parte de lo cotidiano. Y mire, la maravilla se vuelve cotidiana. Y Dios hace cosas grandes y uno, qué bueno. A veces perdemos la capacidad de ver los milagros, aunque ocurran a nuestro frente, a nuestros propios ojos. Y cuando usted va a la Biblia, si algo Jesús tenía, era la capacidad de ver. No de mirar, de ver. Otras personas miraban y Jesús veía. Otras personas miraban las acciones, pero la mirada de Jesús llegaba al alma y al corazón de cada cual. Y eso me lleva a la historia de la ofrenda de la viuda que les leí hace unos minutitos en Lucas 21, 1 al 4. Se las repito. El texto dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas
en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, pues todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Ese texto uno lo lee y lo ve tan sencillito, y como nosotros estamos acostumbrados aquí a la iglesia, uno se imagina pues que la señora está allí sentadita y dijeron: vamos a pasar a dar las ofrendas. Ella se levantó, caminó 3 pies, echó la ofrenda y se volvió a sentar. No. Permítame explicarle para que usted entienda. El templo de Jerusalén en los tiempos de Jesús era una de las 7 maravillas del mundo. Era tan grande. Era tan y tan grande que en una de las explanadas del templo cabían 60,000 personas arrodilladas al mismo tiempo orando. El templo estaba dividido en varias áreas. La parte de afuera se llamaba el atrio de los gentiles, y ahí podía entrar todo el mundo, hombre o mujer, judío o extranjero. Pero entonces usted llegaba a una pared donde habían unos letreros que, so pena de maldición, no permitían que entrara nadie al próximo atrio que no fuera judío. Y se pasaba del atrio de los gentiles al atrio de las mujeres. Y ahí nada más podían entrar hombres y mujeres judíos. Había otra puerta y de ahí nada más podían pasar hombres judíos. Las mujeres no podían pasar. Ese era el atrio de los varones. El próximo lugar se llamaba el atrio de los sacerdotes, y nada más podían entrar sacerdotes, y allí nada más podía entrar una persona que no fuera sacerdote, y tenía que ser hombre, no podía ser mujer. Si entraba acompañado de un sacerdote para dar una ofrenda, porque ahí era que estaban los lugares donde hacían los lavatorios, los baños rituales, y ahí también estaba el altar donde se llevaba a cabo el sacrificio. Y entonces estaba el edificio principal, que se llamaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y al lugar santísimo nada más podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, en el día de la purificación, que usted, si compra una agenda en inglés, la encuentra que dice cerca de septiembre, final de septiembre, principio de octubre, hay un día que se llama Yom Kippur. Ese es el día de la purificación. Dentro de ese edificio enorme estaba el arca de las ofrendas, pero el arca de las ofrendas no era un arca de las ofrendas, eran 13 receptáculos. 13 receptáculos. Estaban en el atrio de las mujeres, de manera que tanto hombres como mujeres podían ofrendar. Y habían 13 envases que eran como una trompeta. Usted ha visto esta trompeta judía que se llama el shofar. Era como una trompeta invertida. Eran como unas urnas con una boca grande que iba decreciendo. Y habían 13. 7 tenían motivos especiales y 6 eran para ofrendas generales. En el mundo antiguo casi nadie tenía dinero, moneda. La gente pobre lo que hacía era que intercambiaba servicios. Tú me limpias la casa y yo te cocino algo. Tú me das una gallina y yo te doy tantas libras de maíz. Así que la mayor parte de la gente no tenía dinero. ¿Sabe qué? Usted ha escuchado la palabra salario. Salario viene de sal. Porque hubo un tiempo que a los militares romanos no le pagaban con dinero. Lo que hacían era que le daban tantas libras de sal y él iba al mercado y las vendía y las negociaba. De ahí es que viene salario. Por lo tanto, la mayor parte de la gente que tenía dinero, ¿quiénes eran? ¿Era el pobre que tenía dinero? No. ¿Quiénes tenían dinero? Pues la gente adinerada. ¿Para qué se usaba ese dinero?
para pagarle a los maestros de la ley. Los maestros de la ley no cobraban, vivían de la caridad pública, entonces ahí se recogía ese dinero y de ese dinero era que se pagaba a los maestros de la ley de Jerusalén. Así que los líderes religiosos tenían mucho interés en que la gente diera dinero, porque todo ese dinero era para ellos. El templo se manejaba con las otras ofrendas y los sacrificios y ese tipo de cosas. Ese dinero era para los maestros de la ley. Entonces, en el judaísmo, dar dinero, dar ofrendas, es una buena obra que le ayuda a usted a alcanzar salvación. En hebreo eso se llama un mitzvah. El plural es mitzvot. Y un mitzvah es una buena obra que usted hace y esa obra le acumula méritos a usted para la salvación. Pues mire, llegamos al texto que dice que Jesús estaba en el templo. Cuando usted lee el capítulo anterior, Jesús ha estado toda esa semana última de su vida cerca del templo de Jerusalén. Y levantando los ojos, dice el versículo 1, vio a los ricos, a la gente adinerada, a la gente que tenía dinero, que echaban sus ofrendas en el arca. Y lo hacían públicamente porque eso era una buena obra. Lo hacían públicamente porque el judaísmo decía que eso era bueno y reconocía a la gente que ofrendaba. Y por eso pasaban con toda su pompa, por eso pasaban con todo este proceso para que la gente notara que estaban ofrendando y que yo era gente piadosa, gente buena, gente de Dios. Ofrendar era una muestra de devoción y de piedad. Pero en el versículo 2, el texto dice que Jesús ve lo que otra gente no ve. Jesús nota a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Mire, aún en nuestra sociedad hay gente que son invisibles. Gente que usted no ve. Estamos acostumbrados a no verlos. Cuando yo vivía en Indianápolis, un lugar donde hace bastante frío, a veces usted iba caminando y usted veía lo que parecía un montón de tela en la orilla de la carretera o en una acera. Y de momento usted se asustaba porque la tela se movía y de la tela que se movía salía una persona que estaba durmiendo allí. Usted estaba acostumbrado a no verla. Las viudas eran invisibles en el tiempo de Jesús. Porque una mujer se supone que no hablara en público, nunca. Y si no tenía un hombre que hablara por ella, era invisible. Por eso en el Antiguo Testamento, las viudas son el ejemplo más claro de la persona marginada y oprimida, porque no tienen voz. Nadie las nota, nadie las ve. La miran, pero como si fuera parte del paisaje. No notan que están allí. Pero Jesús la ve. Jesús la ve. Y Jesús ve que es una mujer muy pobre. Mire, no le quiero agobiar con el griego, pero hay una palabra para pobre que no es la que se usa aquí. El texto griego dice que era una mujer penicros. Y eso quiere decir una mujer que era pobre a pesar de que trabajaba. Era pobre aunque se mataba trabajando. Era pobre. Esa palabra describe a la persona que vive pobremente con el sudor de su frente, porque trabaja. Esta no era una mujer perezosa. Y la mujer tiene 2 moneditas. Mire, son monedas que si nosotros fuéramos a hacer el cambio hoy, no valían ni un centavo nuestro.
Una blanca costaría hoy como 16 centésimas de un centavo. Pero, comparativamente, en nuestra moneda, la más bajita es el centavo. Así que yo preferiría, en vez de decir 2 monedas de cobre, porque a lo mejor la gente, como aquí se roban el cobre para venderlo, piensa que valía mucho, y echó 2 blancas, y la mayor parte de la gente no va a entender qué quiere decir eso. Yo preferiría traducirlo como que echó las 2 monedas más pequeñas que hay en todo el sistema monetario. 2 centavos. Y ella lo echó en uno de esos 17 receptáculos que tienen un nombre fantástico, que está aceptado por la Real Academia Española. Gasofiláceo. Y ella, dentro de toda esa fila de gente adinerada, dentro de toda esa fila de gente rica que están echando fuertes sumas de dinero, ella pasa a echar 2 centavos. Jesús reacciona a la acción de la mujer de manera incisiva. Mientras el resto de la gente está diciendo, wow, aquel dio tanto, wow, aquel dio tanto, mira qué tremendo, aquel dio esa cantidad de dinero. Jesús le dice a la gente, miren, si usted se pone a pensar, esta mujer echó más que todos los otros. Porque los otros echaron de lo que les sobra. Si usted tiene $1.000 millones y da 10, todavía le quedan 990. Pero esta mujer no tenía nada. Y de la nada que tenía, dio algo. Y se quedó desprovista. Así que, si usted lo pone a pensar nada más en términos de por ciento, dígame cuánto es más. ¿Dar el 1%, el 5%, el 10% o dar el 100%? Pues si usted lo compara, ella dio más. Miren, hermano, hermana, yo escogí este texto porque hoy es un día que vamos a hablar de mayordomía, ¿verdad que sí? Y yo he leído este texto centenares de veces. Y he predicado y enseñado este texto varias veces más. Pero hoy yo les confieso que hasta ayer, este texto yo lo había mirado, no lo había visto. Porque ayer yo encontré algo nuevo en este texto. Ayer yo encontré algo que se salió de la rutina. Y déjeme explicarle lo que fue. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y a veces, cuando yo tengo el tiempito, leo el texto griego del Nuevo Testamento para compararlo con el español. Eso hice ayer. Saco mi Nuevo Testamento griego y leo el último versículo, específicamente la última frase que dice, pero esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Pero cuando yo lo leo en griego, el griego no dice eso. El texto me dejó emocionado y con una lágrima en mis ojos. Usted sabe que hay una palabra que quiere decir vida, es la palabra bios, ¿verdad? Por eso el estudio de la vida se llama biología. La persona que estudia los animales vivos se llama biólogo, ¿verdad? La palabra bios en griego quiere decir vida. Y cuando usted lee el texto, literalmente el texto lo que dice es, pero esta de su necesidad echó toda la vida que tenía. Bendito Dios, aleluya, bendito Dios. Claro está, el texto implica todo lo que tenía para vivir.
Pero la forma como lo dice, ella echó toda la vida que tenía. Gloria a Dios. La vida representada en 2 centavos. Y qué interesante que en el refranero popular puertorriqueño, cuando nosotros queremos decir que algo no vale nada, ¿qué decimos? ¿Que no vale qué? 2 chavos, 2 centavos. Sí, porque nosotros en Puerto Rico usamos la palabra chavo, que en otros países quiere decir niño o muchacho, para hablar de centavo. Y es interesante que toda la vida de esta mujer está representada en 2 centavos. La vida representada en 2 centavos. Y por eso Jesús destaca la generosidad, la devoción, la fe de esta mujer. E indica que los 2 centavos que ofrendó era mucho más que lo que los ricos estaban dando. Por eso, esta mujer es un modelo de mayordomía y de discipulado cristiano. Y yo le voy a ser bien franco, bien sincero. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Hay gente que dice, Dios quiere el diezmo, Dios quiere el 10%. Eso es falso. Yo le voy a decir lo que Dios quiere. ¿Está preparado? ¿Está preparada? Dios quiere todo. Todo. Porque el amor lo pide todo. Dios quiere toda su vida, todo su amor y toda su devoción. Todo. Y usted me va a decir, pero Dios está loco. ¿Cómo Dios va a querer eso? Mire, cuando usted ama, usted va a ir a donde su esposo o su esposa y dice, ¿tú sabes qué? Yo quiero 5% de tu cariño, 10% de tus caricias, 15% de tu atención. ¿Usted viviría un matrimonio así? Cuando usted ama, usted quiere todo. Yo quiero todo tu corazón. Yo quiero todo tu amor. Yo quiero toda tu atención. ¿Por qué usted cree que nosotros, el acto sexual viene a ser un ejemplo de amor? Porque ahí usted da todo. ¿Qué más te voy a dar que mi propio cuerpo para que sea tuyo? Si nosotros, que somos seres humanos, lo pedimos todo, Dios quiere de usted todo. No es el 10%. Dios quiere que usted le ame completamente, de manera radical, como hizo la viuda. 2 centavos le quedaban. Y esos 2 centavos se los dio al Señor. Hoy, casi 2000 años después, nadie recuerda a ninguno de los ricos que echó fuertes sumas de dinero en ninguno de aquellos 13 gasofilacios. Pero hoy nosotros recordamos a la pobre mujer, a la mujer sin voz, que dio su vida representada en 2 centavos. Y al igual que ayer, este testimonio es una denuncia y una exhortación. Es una exhortación a darlo todo, pero es una denuncia. Porque ¿sabe qué? Yo le he dedicado toda mi vida adulta al Señor. Toda mi vida adulta al Señor. Yo a veces le dedico al Señor en una semana 60 horas, 70 horas, 80 horas.
pero todavía no lo he dado todo. Todavía tengo más que dar. Y esta mujer me recuerda que cuando yo me queje de que estoy cansado, o de que no tengo dinero, o de que he trabajado mucho, todavía no he dado los últimos 2 centavos. ¿Y cómo usted debe responder a este llamado? Yo no sé. Porque cada uno de nosotros es particular. Si usted canta, cantando. Si usted predica, predicando. Si usted tiene habilidades administrativas, administrando. Nuestros hermanos que han estado en el comité de construcción no cantan, no tocan, no predican, construyen. Yo no sé el detalle. Usted tiene que negociar eso con Dios. Pero yo sí le voy a decir algo. Yo estoy seguro que el primer paso es usted decirle al Señor hoy: aquí están mis 2 centavos, Señor. Aquí están. Son tuyos. Tómalos para ti y multiplícalos para tu gloria.